Vamos ahora con la mesa sobre Internet de las Cosas, todo conectado. Jesús Ranz es ingeniero de sistemas especializado en Internet desde hace 20 años. Es, además, director de sistemas en varias startups españolas en Internet y director general de sistemas en el Grupo Telefónica, miembro del Comité de Innovación de Telefónica y fundador de la Cátedra para la Autonomía Personal y la Internet de las Cosas de Telefónica. En la actualidad es profesor de la Escuela de Organización Industrial e investigador y consultor sobre la Internet de las Cosas. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero de todo es agradecer al CENTAC la invitación. Después de lo que hemos visto, es difícil empezar, porque después de ver a Josu, con el cual he compartido compañía, y además yo también conozco a Alberto Andreu, no me puedo explicar cómo él ha conseguido hacer todas las cosas que ha conseguido hacer y los demás lo hemos conseguido montar en un MiG-29 jamás. Lo que os vengo a explicar es un nuevo concepto de Internet, es realmente una nueva industria. No podemos hablar de tecnología, porque realmente detrás de Internet de las Cosas hay muchas tecnologías. Es más, lo que intento, o lo que voy a intentar hacer, es aclarar muchas de las preguntas que los presentes tienen y que desde luego ahora mismo en el mercado se están haciendo, porque Internet de las Cosas es algo que está surgiendo. Es algo que está surgiendo y que se equivoca muchísimas veces y que se mezclan conceptos, se hablan de M2M, ahora entraremos un poquito más en detalle en ver todo esto, se hablan de Internet de todas las cosas, se hablan de sistemas embebidos, nadie tiene muy claro qué es Internet de las Cosas. Si yo preguntase ahora mismo a los presentes quién sabe lo que es Internet de las Cosas, ¿cuántos levantan la mano? Hombre, alguien tiene que saberlo, uno. Y además es el ponente anterior, esto no vale. Hay muy poquita información, lo que quiere decir es que es una gran oportunidad. Nos vamos a centrar en hablar de dos conceptos que nacen y que son paralelos, que se equivocan muchas veces. Uno es Internet de las Cosas, el otro es M2M. Y vamos a empezar a hablar con un poquito de historia. Realmente M2M, que está en la parte superior representado, no es mucho más allá que la telemetría. De hecho, Josu en la presentación nos ha estado hablando, y nos ha repetido muchas veces, sus sistemas de telemedicina, que a través de satélites pueden recibir información. Bueno, eso es M2M, eso es telemetría, eso lleva existiendo no desde el año 1957, que no se ve en la pantalla bien, pero ese pequeño dibujito es el Sputnik, que fue la primera nave espacial que llevó telemetría al espacio, sino muchísimos años antes, desde finales del siglo XIX, tanto los franceses como los rusos como los americanos están usando la telemetría para controlar cosas. Los franceses medían la nieve en el Himalaya, los americanos controlaban centrales eléctricas, y eso fue evolucionando, y no hay nada inventado nuevo. De hecho, el concepto de M2M surge cuando la compañía Siemens introduce la telemetría a los teléfonos móviles, y la telemetría, en lugar de ser transmitida por radio, por cables, como venía siendo transmitida históricamente, se empieza a transmitir utilizando redes de telefonía celular. En paralelo a todo eso, y comenzando más o menos a la vez, también en 1957 se empieza a crear Internet. En 1957 no se crea Internet, se produce el hecho fundamental para que los Estados Unidos decidan crear una red tolerante a la destrucción, que es ver pasar el Sputnik por encima de sus cabezas y no poder hacer absolutamente nada. Pues bien, Internet evoluciona de una forma paralela a los sistemas telemétricos o a los sistemas de M2M, y realmente Internet de las Cosas no deja de ser nada más que un matrimonio entre los dos conceptos. Es un matrimonio donde el mundo M2M aporta las capacidades de comunicación, aportan las capacidades de interacción con el entorno, la capacidad de cálculo, mientras que Internet aporta a ese matrimonio los sistemas de direccionamiento único, es decir, que cada cosa tenga una única dirección y que sea distinta de todas las demás, por lo tanto que nos podamos dirigir a ellas. Aporta la estandarización, aunque veremos que esto no es tanto como nos gustaría, aporta la universalidad. Internet está en absolutamente todos los países del mundo. De hecho, si tuviésemos que definir qué es la Internet de las Cosas, yo me atrevería a definirla como que es el mundo de los objetos físicos cotidianos. No estamos hablando de teléfonos móviles, no estamos hablando de ordenadores, no estamos hablando de cosas que per se ya están conectadas a la red. Estamos hablando del grifo de una casa, estamos hablando de un cepillo de dientes, estamos hablando de una silla, estamos hablando de un escalón, de una barrera,
que es perfectamente aplicable al entorno donde estamos. Entonces, como decíamos, es el mundo de los objetos cotidianos físicos que, teniendo capacidad de actuación y de sensorización, es decir, son capaces de enterarse qué ocurre a su alrededor o son capaces de actuar sobre su entorno, tienen una dirección única, es decir, podemos llegar a ellos, nos podemos dirigir a ellos y participan activamente de las actividades humanas. Participan activamente de las actividades humanas si estamos en los entornos más residenciales o de las actividades de negocio si hablamos de actividades de negocio. ¿Por qué? Bueno, de este matrimonio pues, surgen múltiples hijos, ¿no? Casi todo lo que empieza por Smart ahora mismo se podría considerar un hijo directo del matrimonio que os estoy comentando. Las Smart Grid, que son sistemas de telemedición para lectura de contadores, las granjas inteligentes, las casas inteligentes, que durante muchísimos años se ha llamado domótica, ahora se las llama Smart House, los Smart Buildings, las Smart Cities o los Smart Cars. Son simplemente algunas de las cosas que vamos a ver construir en los próximos años. Algunas de ellas ya se están empezando a construir o se están construyendo en entornos muy exclusivos, porque ahora mismo, ¿cuántas de las personas que están aquí puede considerar que tienen una casa inteligente o que tienen una casa domotizada? Pues si atendemos a lo que vemos en televisión, no hay casa por debajo de 6 millones de euros que esté adecuadamente domotizada, pero la realidad va a cambiar, y va a cambiar muy rápidamente. Y vamos a ver por qué la realidad va a cambiar muy rápidamente. La primera razón es que se espera que para el año 2020 existan en el mundo 50.000 millones de dispositivos conectados directamente a Internet. Esta es la estimación más conservadora, porque si tenemos en cuenta que solamente va a haber 10.000 millones de teléfonos móviles que ya van a estar conectados a Internet, y si tenemos en cuenta que prácticamente todos los dispositivos audiovisuales que se están vendiendo ahora mismo ya están conectados a Internet, es muy probable que la estimación que ha hecho Ericsson o Cisco se quede corta y que la de IDC, que habla de 200.000 millones de dispositivos conectados a la red en el año 2020, que esto es pasado mañana, sea la cifra que realmente refleje lo que va a venir. Y detrás de todo esto, o tenemos que hablar de Internet de las Cosas en el caso del mundo de la autonomía personal reducida como una tecnología facilitadora de otras cosas. Internet de las Cosas muy probablemente no va a devolverle la vista a una persona invidente, ni muy probablemente va a permitir que una persona con una discapacidad pueda andar o pueda hacer cosas per se. Sin embargo, yo creo que van a facilitar un cambio brutal en su forma de vida. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues el primero la primera de las cosas que vamos a empezar a conseguir es el reconocimiento de las personas. Es decir, ahora mismo no se reconocen a las personas, se reconocen los dispositivos móviles. No estamos hablando de implantar un chip biométrico a nadie para ser reconocido, o sí, no lo sé. Yo, por ejemplo, es una cosa que me planteo si lo haría o no lo haría, porque aquí hay una cuestión ética muy importante. Pero ahora mismo lo que reconoce la red es el ordenador desde donde estás trabajando o el teléfono móvil que estás utilizando, pero no reconoce a la persona, no sabe quién está al otro lado. Esto empezará a cambiar con Internet de las Cosas. Eso nos permitirá también mantenerlas localizadas y monitorizadas. Un poco el ejemplo que ponía Josu, pero hay infinidad de ejemplos que podemos aplicar. Por ejemplo, en mis últimos 2 años de trabajo en la Cátedra de Autonomía Personal nos hemos estado dedicando a ver de qué manera podemos, de forma no intrusiva, monitorizar el estado de salud de una persona mientras está en su casa. Nosotros pensábamos en envejecimiento activo o pensábamos en alargar la estancia en el hogar de una persona, pues de una persona mayor, o simplemente de permitir que personas con autonomía personal reducida puedan permanecer en esos entornos. Eso se consigue utilizando tecnologías o infraestructuras que proporciona Internet de las Cosas. Y hablamos de no intrusivas. No estamos hablando de llenar a una persona de sensores, ni de que vaya por la casa con una mochila. Estamos hablando, y os puedo poner un ejemplo muy tonto de lo que hablaba al principio, de poder monitorizar si está utilizando un grifo de agua, que es una cosa absolutamente tonta. Pero si un anciano durante los últimos 30 años, todas las noches, utiliza 3 veces el baño y detectas que no ha utilizado el baño porque no ha hecho uso del grifo, puedes llegar a inferir que hay una situación de
de alerta, efectivamente. A lo mejor no pasa nada porque se ha ido de vacaciones y por eso no está utilizando el grifo, pero puede ser que sea distinto. Este tipo de cosas son a las que me refería al principio con que Internet va a llegar a las cosas cotidianas. ¿Vale? Por supuesto podemos hablar de colocar sábanas bajeras en las camas que sean capaces de monitorizar el ritmo cardíaco de la persona que está dormida o de la temperatura corporal que tiene. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero en el fondo todo es lo mismo. Tener a las personas que deseen voluntariamente hacerlo, porque hay gente que puede no querer hacerlo, tenerlas localizadas y monitorizadas. También nos va a permitir adaptar el entorno a sus necesidades. Y aquí hay múltiples ejemplos, pero y ni siquiera son ejemplos para personas que tienen autonomía personal reducida. Todos nosotros, o las personas que no estamos en esa situación, hemos entrado en un hotel. Y hemos entrado en un hotel donde nos es extraño todo en la habitación. No sabemos manejar la televisión, los canales no funcionan de la misma manera, el aire acondicionado funciona de otra forma. ¿Por qué tenemos que adaptarnos las personas a los interfaces o a las barreras que hay, y no son las barreras las que se adaptan a nosotros? ¿Por qué yo al entrar a un hotel no voy a poder entrar con mi teléfono móvil y voy a poder controlar la televisión y voy a dar al canal 1 de mi teléfono móvil y lo que voy a ver en esa televisión es lo que es para mí el canal 1, lo que es en mi casa el canal 1 o lo que es en el sitio? Tenemos que adaptar ese tipo de cosas a las personas y no al revés. Eso tiene que ver con otro de los puntos que voy a hablar ahora. ¿Qué más nos va a permitir esta tecnología facilitadora? Nos va a permitir producir información, mantener a todo el mundo informado. Evidentemente que una persona invidente va a poder recibir información de una forma muchísimo más directa utilizando estas tecnologías que no utilizando las tradicionales de poner un cartel en la pared. Pero el mundo de la señalización o el mundo de la distribución de información se va a revolucionar completamente. ¿Cuántas señales de tráfico hay en España? Yo he hecho el ejercicio de ir contándolas en 1 kilómetro y son decenas de todo tipo. No sé cuántos millones, o no me atrevería a decir decenas o cientos de millones de señales de tráfico hay en España. Señales de tráfico que son, en muchos casos, no solamente útiles para personas que tengan determinados problemas de autonomía personal, sino que lo son para la mayor parte de la gente, que se convierten en nuestro paisaje. Imaginemos que eso cambia, imaginemos que Internet de las Cosas va a permitir, por ejemplo, que toda esa señalización viaria se haga de una forma totalmente distinta, que se haga directamente al vehículo. Solamente en ahorros de costes podríamos estar aquí hablando horas al respecto de eso. Por último, lo que os comentaba de interactuar con ellas utilizando sus propios interfaces. Es otra de las cosas que pienso van a ser revolucionarias. Esta tecnología facilitadora va a facilitar que las barreras que no podamos destruir o que no podamos modificar, al menos las convertamos en barreras inteligentes. Un ascensor es para mucha gente una barrera. ¿Por qué tenemos que acudir a tener que darle el botón en la pared del ascensor? A lo mejor el ascensor puede reconocer quiénes somos y nosotros desde un dispositivo que llevamos nosotros podemos llamar al ascensor o incluso decirle que vaya a la planta que quiera. Y ya me da igual dónde estén colocados los botones, si están o no están marcados de una determinada manera o si están a la altura correcta o no, que ahora es un problema capital, porque si no, con los sistemas actuales no se podría hacer de otra manera. Los interfaces personales que os he contado, la vida independiente o vida asistida. Pensemos, por ejemplo, en beneficio social. ¿Qué representa que una persona anciana pueda permanecer en su hogar 3, 4, 5 o 6 años más? Ahora mismo los hogares son abandonados muchas veces por personas ancianas simplemente por miedo a qué les puede ocurrir. Y los sistemas de teleasistencia son muy importantes y muchos de los sistemas de teleasistencia proporcionan a esas personas la seguridad suficiente. Pero hay mucha gente que para ellos no son suficientes. Mi padre murió, por ejemplo, con un infarto silente, que aunque hubiese tenido un sistema de teleasistencia, no habría sido capaz de actuar sobre él. Probablemente, si hubiésemos tenido otro tipo de sistemas, tampoco podríamos haber hecho nada. Este tipo de cosas puede permitir que la permanencia en el entorno donde tú quieres estar, sea el que sea tu hogar, se alargue en el tiempo. Detrás de todo esto hay un mercado enorme y parte de mi presentación, porque yo estoy intentando venderos o estoy intentando presentaros una industria que no existe. Empecemos por ahí. Si intentáis buscar algo, queréis compraros algo de Internet de las Cosas, es que no existe. Os estoy vendiendo, os estoy presentando algo que vais a tener o que vais a ver en prácticamente todos los sitios, y ahora os contaré un poquito más, dentro de 2, de 3, de 4, de 5 años. La primera estimación que se ha hecho es que solo en el sector privado, en los próximos 10 años, Internet de las Cosas va a generar un movimiento de 5 billones de euros a nivel mundial.
Estamos hablando solo del sector privado. Aquí no se tienen en cuenta los beneficios que se puedan generar para las administraciones públicas y no se tienen en cuenta los beneficios que podemos tener los particulares con Internet de las cosas. Estoy centrando todo esto básicamente en temas de accesibilidad, pero no se os escapa que esto tiene una aplicación brutal para todo, para la seguridad, para el control energético, para prácticamente cualquier cosa, para la gestión de tráfico, para cualquier cosa que se os ocurra, si nos ponemos a hablar, vamos a encontrar una aplicación. Haciendo un poquito más de zoom a todo esto y en cosas relacionadas con innovación de producto, hablamos de 1 billón de euros. Es decir, en los próximos 10 años se va a generar 1 billón de euros en modificar producto existente o en crear producto que hoy no existe. Fijaros. Y si lo acercamos un poquito más, se habla de todas esas cantidades, 29.000 millones en la señalización digital, 80.000 en el e-health, cosa que a mí me parece absolutamente ridícula, pensando en los beneficios que esto puede tener solo en España. En los próximos 10 años, los 80.000 millones de euros se me hacen incluso cortos, solo para España. Pensar en todo lo que puede haber alrededor de temas como el tratamiento domiciliario de crónicos, todo lo que representa eso en coste para las administraciones. Edificios inteligentes, smart cars, como tenéis las presentaciones online y vamos un poquito justos de tiempo, paso rápidamente por encima de ellos. ¿Dónde vamos a generar todo este valor? Porque claro, los que estéis aquí y digáis, esto está muy bien, pero ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿En qué sectores industriales se va a mover ese dinero? Bueno, pues entre un 5 y un 10% se va a mover en el mundo de los componentes y de los objetos inteligentes. En el primero de los mundos, España está, bueno, no voy a decir que fuera de ese mercado, pero son muy pocas las compañías españolas que destaquen por la fabricación de sensores, de actuadores o por la fabricación de componentes electrónicos básicos. Sin embargo, en el segundo de los mundos, en el mundo de los objetos inteligentes, España tiene mucho que decir. España es un gran fabricante de electrodomésticos, por supuesto de casas, aunque ahora últimamente estamos con algún problemilla, de vehículos, de mobiliario, de ropas, de juguetes. Todos esos objetos cotidianos pasarán a ser objetos conectados a Internet. Hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, hace unos días, en otra de las charlas, hablábamos de juguetes, de cómo 2 juguetes físicos, 2 muñecas pueden interactuar entre sí, porque están las 2 conectadas a Internet. Una muñeca está en España, la otra muñeca está en Taiwán. Y el movimiento de una muñeca en un sitio genera una reacción en el otro lado y viceversa. Son tonterías o son ejemplos sencillos que se pueden poner, que podemos complicar todo lo que queramos. El negocio de los operadores de telecomunicaciones va a ser también muy importante, 15-20%, no solamente proporcionando las redes de acceso, que es lo que vienen haciendo hasta ahora, es decir, creando las redes que permitan la interconexión de todo esto, sino realizando probablemente incursiones en el mundo de la supervisión y el despliegue de todas estas cosas. Hablamos de ingeniería, hablamos de cosas complejas, hablamos de cosas que muy probablemente no sean tan sencillas como colocar un teléfono móvil y decirle arrancar, que requerirán instalaciones, que requerirán mantenimientos. Además, hablamos de cosas que probablemente tengan misiones críticas, es decir, que determinadas personas su vida puede depender del funcionamiento correcto de todo eso, con lo que se necesitarán inversiones y empresas de primer nivel que las mantengan. Existe un mundo del facilitador tecnológico y es el conjunto de compañías que construyan todo lo necesario para que esto sea una realidad. Muchas de esas compañías ya están ahora mismo funcionando, pero el catálogo de cosas que vamos a necesitar que hoy no tenemos es infinito. De hecho, es mucho más grande lo que no tenemos que lo que realmente tenemos que podemos utilizar. ¿Os imagináis 200.000 millones de dispositivos transmitiendo a la red algo cada 10 minutos? O sea, las bases de datos que hay que tener para gestionar eso son ingentes. La tecnología para poder almacenar esto se está empezando a tocar ahora mismo, se está empezando a experimentar ahora mismo y probablemente nada de lo que hoy existe o de lo que hoy conocemos sea lo que finalmente se termine utilizando. Por último, necesitaremos integradores de sistemas, que es un poco lo que os he comentado, y proveedores de servicios. Las cosas van a necesitar su Google, las cosas van a necesitar su Twitter. De hecho, ya existe. Ya existen servicios en la red donde tú puedes suscribir aquellos objetos que tienes conectados a la red y esos objetos dejan la información y otras personas se suscriben a ellas y las reciben, que es básicamente lo que hace Twitter. Pero no hay un buscador
de información o de datos que estén generando por las cosas. Esto se tiene que crear. A lo mejor en esta sala está el creador del Google de las cosas dentro de 20 o de 10 años, o de 5 años, o el año que viene. Pero si tenemos en cuenta que hay 200.000 millones de dispositivos que están generando información, clarísimamente necesitamos un sitio donde ir a buscarla. Necesitamos un sitio donde localizar esa información para poder suscribirnos a ella, para poder analizarla, para poder hacer uso, en definitiva, o es más, para convertir esos datos en información de utilidad para todos nosotros. ¿Qué retos presenta la nueva industria? Pues son múltiples. La estandarización se dice que es uno de ellos. Se dice que esto no ha avanzado porque las cosas no están estandarizadas. En parte es cierto, pero hay muchas otras industrias donde tampoco existe una estandarización muy grande y han crecido espectacularmente. Por ejemplo, la del automóvil. O sea, no hay dos fábricas de automóvil que fabriquen coches exactamente igual, con las mismas piezas. Es más, muchos de los fabricantes de automóvil, ni siquiera todos sus modelos utilizan la misma tecnología, tienen distintas tecnologías por modelo, por lo que la estandarización no debe de ser un obstáculo. Redes de acceso de muy bajo coste. En este mundo, las operadoras de telecomunicaciones tienen que dar un paso adelante, o es más, probablemente se creen operadoras de telecomunicaciones que proporcionen servicios de acceso a las cosas a costes y con mecanismos totalmente distintos ahora mismo. No nos imaginamos que si tenemos que llenar la casa de campo de sensores antiincendio, por ejemplo, si distribuimos 5.000 sensores, tengamos que instalar 5.000 teléfonos móviles o 5.000 módem de acceso GSM en cada uno de los sensores para que en el modelo ideal, en la vida, transmitan nada, o si lo transmitan un dato diciendo hay un incendio al lado mío. Esto no tiene sentido. Lo que conocemos ahora mismo no vale y hay que construir redes de acceso nuevas. La seguridad. Si nos da miedo nuestra identidad en Internet, si nos da miedo qué se dice de nosotros en Internet, imaginaros qué va a ocurrir cuando nuestra vida, cuando todo lo que hacemos en nuestra vida esté en la red. Tendremos que construir cosas que lo garanticen. Había una serie de televisión que creo que se llamaba Homeland, donde mataban a un presidente modificando su marcapasos a través de Internet. Esto es una tontería, porque es ficción, obviamente, pero de alguna manera sirve para visualizar lo que puede llegar a ocurrir. Es muy fácil conectarte tú y toda tu vida a la red, pero también entraña riesgos que hay que atajar. No solamente de seguridad, sino de privacidad. Es malo que sepan tu correo electrónico y todo lo que has hecho y todas tus opiniones, pero tampoco debe de ser muy bueno que sepan en todo momento, o que se sepa en todo momento cuál es tu ritmo cardíaco, o qué haces, o qué no haces, o dónde estás. Eso es un mundo en el que hay que trabajar. La recolección de energía. Pues os he hablado de 200.000 millones. ¿Os imagináis 200.000 millones de dispositivos a los que haya que cambiar la pila cada cierto tiempo? O sea, yo en mi casa no vivo nada más que para cambiar pilas a todos los aparatos que tengo. Entonces, clarísimamente, es un reto que tenemos que resolver. Hay montones de investigaciones al respecto. Por supuesto, para extraer energía del sol, con pequeñas células solares, pero se están investigando fuentes de energía de lo más variopinto. Por ejemplo, para obtener energía de las radiaciones electromagnéticas que tenemos ahora mismo. En esta sala hay una red wifi y además hay 40 teléfonos móviles que están generando energía. Muy probablemente, con captadores adecuados, esa energía es más que suficiente para alimentar pequeños dispositivos, porque muchos de estos dispositivos, lo vamos a ver, son dispositivos que van a estar contenidos en 2 milímetros cuadrados, en un grano de arroz. La energía que necesitan la van a obtener de ahí, las van a obtener de las vibraciones, por ejemplo, de las carreteras cuando pasan los vehículos, las van a obtener de sitios donde hasta ahora ha sido imposible porque los consumos de la electrónica de consumo que hemos usado hasta ahora eran brutales. Aquí hablamos de órdenes de magnitud totalmente distintos. Hablamos de dispositivos que incluso trabajando con baterías pueden estar trabajando 20 o 30 años sin necesidad de ser cambiadas. Hablamos de protocolos de transmisiones inalámbricos más eficientes, lo que no quiere decir que todo este mundo sea inalámbrico. El mundo de Internet de las cosas es aséptico a las tecnologías. Puede ser inalámbrico, puede ser alámbrico, puedes usar la red eléctrica, puedes usar una instalación cableada, da exactamente igual. Pero si usas las redes inalámbricas, los protocolos que existen hoy dedican el 80% del protocolo simplemente a su funcionamiento, lo que quiere decir que el 80% de la energía que se está utilizando para transmitir una información es energía que no tiene utilidad, que no contiene información. Y por último, necesitamos un nuevo diseño de Internet, porque el Internet actual está diseñado para las descargas. El Internet actual está diseñado para que unas cuantas personas se conecten a un sitio y
bajen un montón de información, simplemente una página web normal tiene 200.000, 300.000 bytes, 1.000.000 de bytes, 1 megabyte. Las cosas, la información que van a transmitir es muy pequeñita. Probablemente van a transmitir pequeñas cantidades de información cuando la transmitan. Si tenemos un sensor de alarma de incendio, por ejemplo, en un bosque, probablemente no transmitan nunca nada. Entonces, eso va a generar un nuevo diseño de red Internet que ahora mismo no existe. Ya se han dado cuenta de ello. Ahora mismo el mayor fabricante de equipos para Internet del mundo, que es Cisco, ya dice abiertamente que su negocio futuro pasa única y exclusivamente por lo que ellos llaman el Internet of Everything, que es una especie de supra-Internet de las cosas que incluye a las cosas y a todos los demás dispositivos que hay. Pero ya dicen abiertamente que el crecimiento en el Internet normal está muy cerca del final y que lo tenemos que rehacer. Y voy rápidamente. ¿Y cuándo va a ocurrir todo esto? Pues yo os transmito indicios que tengo. El primero de los indicios que tengo es que los formatos cada vez son más reducidos. Lo que veis en la pantalla, encima de la N, es lo que se llama en el mundo de Internet de las Cosas una mota, porque es un poco más grande que un grano de arroz, y es un medidor de presión intraocular que lleva un microcontrolador, que lleva un transmisor de radiofrecuencia, que lleva una placa solar para alimentarse y que lleva un sensor de presión, que se introduce en el ojo humano para medir constantemente la presión, porque, no sé si lo sabéis, el aumento de presión intraocular es una de las causas típicas de glaucoma, que es una de las causas más importantes de la ceguera. Bueno, esto no es ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias. Esto es un desarrollo hecho hace 3 años que está ahora mismo en fase de experimentación. Hablamos que muchos de estos sensores se van a tirar al campo como si fuesen semillas. O sea, vas a llegar con un saco de sensores, las vas a coger con la mano y los vas a arrojar al campo para medir, por ejemplo, la humedad o cuál es el grado de desarrollo de determinadas especies en cultivos. Estamos hablando de dispositivos de 1 milímetro cuadrado. ¿Qué otros indicios vemos? La reducción de costes. Mi primer ordenador, comprado hace ya 30 años, me costó $595, que es el equivalente a 1.400 euros actuales. Dicho esto, yo creo que esta equivalencia, que la he calculado con un calculador americano, es en Estados Unidos. En España yo creo que es bastante mayor que esto. Bueno, la misma capacidad de cálculo, la misma capacidad de memoria la compro hoy a 70 céntimos de euro. Fijaros el salto tan brutal. Pero es que si utilizamos, por ejemplo, una de las plataformas más universales que hay ahora mismo y más conocidas para desarrollar cosas de aficionado, que es Arduino, esa plaquita que es un Arduino Mini, la tenéis cualquiera de vosotros en vuestra casa, puesta en el correo de vuestra casa por $3. Y estamos hablando de un dispositivo que tiene una capacidad de cálculo equivalente a la de un Commodore 64 de hace 20 años. Ya no hay una barrera económica para montar este tipo de dispositivos. Además han caído las barreras de conectividad. Hasta hoy, y sigue siendo así porque todavía no ha cambiado, todo el mundo está diciendo que no hay suficientes direcciones IP, porque todo esto tiene que tener una dirección IP, según dicen los grandes expertos. Yo no estoy de acuerdo con todo esto. No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, por poneros un ejemplo, vuestro teléfono móvil lleva 30 sensores distintos y no tiene 30 direcciones IP, tiene una cuando está conectada. No todos los sensores tienen que tener una dirección IP. Pero suponiendo que eso sea así, las nuevas versiones de IP nos van a permitir 670.000 billones de direcciones por milímetro cuadrado de la Tierra. Yo creo que en esta ocasión no nos vamos a quedar cortos, como nos ocurrió con el IP4. ¿Por qué creemos que también esto va a explotar? Porque todas, o prácticamente todas, las grandes consultoras que hacen forecasting de las tecnologías que van a cambiar en los próximos años identifican Internet de las Cosas no solamente como una de las industrias rupturistas, sino como la primera o la segunda industria rupturista. Clarísimamente, yo creo que estamos en el momento, pero si hay algo que realmente me hace pensar eso, es que las operadoras de telecomunicaciones y los fabricantes ya no tienen que vender en su mundo. La penetración de los teléfonos móviles ahora mismo en España es del 144%, es decir, hay 1,4 teléfonos móviles por cada persona, pero a nivel mundial, y estos son datos del 11, hay 0,86 teléfonos móviles. Es decir, si tú te pones en el pellejo de una operadora de telecomunicaciones, tu capacidad de seguir generando negocio, vendiendo conectividad de datos o vendiendo teléfonos móviles, es muy pequeña. De hecho, lo estamos viendo. Las operadoras de telecomunicaciones hoy
generan poco crecimiento neto, lo que hacen es quitarle el cliente a la de al lado, porque ya tenemos 1,4 por persona, no va a poder crecer mucho más. Bueno, pues consecuencia de todo esto, y con esto termino, y vamos a la ronda de preguntas, mi respuesta es que estamos ahora en el momento de entrar. Yo que he dedicado 20 años de mi vida al mundo de Internet y que ya me dedicaba a eso a finales de los 80, a principios de los 90, percibo exactamente lo mismo que percibía en aquel momento. En aquel momento, cuando nosotros íbamos a la industria, cuando íbamos a las administraciones públicas y les hablabas de Internet, te decían, ¿y eso para qué vale? O sea, ¿para qué me voy a gastar yo dinero en tener un correo electrónico? ¿Para qué voy a poner yo una página web en Internet? Y esto cuando apareció la web, que la web es del 93. O sea, imaginaros lo que ocurría mucho antes. Sin embargo, hoy, escasamente 20 años después, nadie puede imaginarse nuestra vida sin Internet. Pero es más, muchas de las industrias y muchos de los negocios que hoy conocemos solo existen ya en la red. No podrían existir si no existe la red. Bueno, las mismas sensaciones que teníamos en aquel momento son las que estamos viviendo ahora mismo. Es una industria rupturista y estamos en el momento en el que cualquiera de nosotros puede dar un paso adelante, cualquiera de nosotros puede presentar una killer application que revolucione no el mercado actual de Internet, sino que revolucione alguna de las cosas cotidianas que tenemos, que nos pasan a diario. No desde luego en el mundo de la autonomía personal, sino en cualquiera de los sectores que se os ocurra. Y este es un poco mi ponencia y mi comentario. Si alguno quiere invertir en algo, yo os animaría que os metáis de cabeza en lo que va a ser la industria del futuro, Internet de las cosas. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que he debido dedicar los 30 minutos clavados, ¿no? Que debe ser la primera vez en mi vida que me ocurre. Así que cualquier cosa que queráis. Abrimos el turno de preguntas, si alguien quiere. No me puedo creer que nadie tenga la más mínima duda al respecto de esto. ¿Nadie tiene preguntas? Una pregunta, venga. Hola, buenos días. Has hablado de los... Perdona un segundo. Perdón. Bueno, él tiene el micrófono, vamos a dejarle que... Por favor. Sí, bueno, siento la interrupción. Has hablado de los temas de inversión. ¿Podrías en 30 segundos recomendarnos cómo podríamos invertir en este tema desde el punto de vista de pequeña empresa, de emprendedor? Porque entiendo que igual que el fenómeno de Internet en España en los 80, 90, los primeros que se van a lanzar son pequeñas empresas que tienen mucha tecnología, muchas ganas de hacer cosas y poco dinero. ¿Cómo lo enfocarías tú? Muchas gracias. Bueno, la realidad ahora mismo es que el que se está lanzando no es precisamente la pequeña empresa. El que se está lanzando ahora mismo es la gran empresa. Porque detrás de todo esto, en la fase en la que estamos, hay todavía unas necesidades de inversión importantes. Lo que no quiere decir, y esto ha cambiado dramáticamente en los últimos 20 años, que no solamente cualquier pequeña empresa, sino que cualquier particular pueda desarrollar cualquier tipo de solución. Una de las cosas que son distintas hoy de hace 20 años es que hace 20 años, si tú querías estar presente en Internet o querías desarrollar negocio en Internet, tenías que hacer una inversión brutal. De hecho, la mayor parte de las pymes no podían. De hecho, la mayor parte de las pymes se incorporan al mundo de Internet a mediados del 2000, cuando empiezan a ser internetizados por muchas de las compañías, algunas de ellas donde yo trabajaba. Ahora mismo, cualquier pequeña empresa lo que puede hacer perfectamente es desarrollar toda una plataforma muy barata, basada en interface abiertos, basada en hardware abierto, todas estas cosas que os he comentado de Arduinos, que no dejan de ser anécdotas, porque son plataformas para la experimentación personal, pero tienen la potencia suficiente para ser capaces de construir una solución. No hay ningún tipo de problema. La ventaja que tiene ahora mismo Internet de las cosas frente a la que tenía Internet en su momento es que, estándar o no, lo puedes comprar casi todo. Puedes comprar los elementos individuales, puedes comprar los transceptores, puedes en la nube contratar una empresa que te permita almacenar los datos, puedes comprar los transceptores de radiofrecuencia, están todos los elementos. Lo que se necesita es alguien que tenga la visión
de juntarlos y dar respuesta o solucionar un problema. Un ejemplo que hemos estado hablando, por ejemplo, la habitabilidad o la permanencia en el hogar. Cualquiera que quiera experimentar en todo eso lo puede hacer. Y la inversión para hacer eso es ridícula. Es simplemente ponerle un poquito de imaginación y imaginarse qué se podría controlar o qué se podría monitorizar en un hogar de forma no invasiva y ver cómo podemos inferir un estado de alarma y generar una alerta. Eso no existe. Os estoy diciendo una cosa que no existe. Yo no lo puedo comprar un sistema de teleasistencia, pero no puedo comprar un sistema que, por ejemplo, mida cuánto tardo en recorrer el pasillo de mi casa. Que parece otra tontería, pero si cada día voy tardando más en recorrer el pasillo de mi casa y llega un momento en el que salgo de una puerta y no termino atravesando otra, pues estoy generando nuevamente una posible causa de alarma. Las posibilidades que hay son enormes y la inversión necesaria está por debajo de los 1.000 euros para casi cualquier cosa que se os ocurra hacer. Se necesita conocimiento y se necesita tiempo, pero no se necesita un laboratorio de la NASA para hacer nada de esto. De hecho, la mayor parte de las cosas que podéis encontrar en la red no vienen de IBM, no vienen de Telefónica, vienen de particulares. Vienen de particulares que han resuelto sus propios problemas, muchas veces problemas de salud, utilizando lo que hay en el mercado. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, bueno, era un poco con lo que acabas de decir en el ámbito de la... Era un poco con lo que acabas de decir ahora. Es decir, hace 10 años, cuando se hablaba de los hogares inteligentes y se hablaba también de el papel que podía ejercer las tecnologías en el ámbito de atención a la dependencia, a las personas en situación de dependencia, pero realmente, o sea, se habla, pero yo... Desde hace 10 años que hablábamos de las viviendas inteligentes, 10 y 15 años que hablábamos de las viviendas inteligentes, ahora ha cambiado el Smart Home, ha cambiado el título. La etiqueta. Pero realmente yo no veo que se haya avanzado mucho. O sea, se habla de... Hace 10 años hablábamos del futuro de las viviendas inteligentes, los edificios inteligentes, pero realmente no se avanza. Dicen, una vez en los congresos se dice que sí, pero cuando vas a la realidad, cuando vas a las necesidades específicas de las personas y ves cómo se está todavía en el medio rural, o sea, como que es un poco contradictorio, es una pequeña reflexión que quería hacer. Tiene, bueno, es contradictorio, por supuesto, pero es muy oportuna. Y hay una explicación para todo esto, y es que si tú hace 10 años hablabas de cuánto dinero necesitabas para dotar una vivienda inteligente o para construir una vivienda inteligente, probablemente si no ponías 10.000 euros encima de la mesa, no ponías nada. Entonces, claro, la gente se viene abajo. La gracia de Internet de las Cosas, que va a mover toda esta industria, de la industria de los fabricantes de dispositivos eléctricos, que eran los que fabricaban antes estas cosas. Hace 10 años, cuando hablábamos de domótica o hablábamos de vivienda inteligente, y poníamos las marcas que estaban trabajando en ello, aparecían General Electric, aparecían todas las compañías que te venden los magnetotérmicos y todas estas cosas. Uno de los grandes cambios que se va a producir es que este mundo se está moviendo hacia la electrónica de consumo. Se está moviendo hacia los grandes fabricantes de electrónica que fabrican mucho y muy barato. Entonces, la gracia, desde mi punto de vista, es lo que va a permitir que en esta ocasión sí se produzca la transformación, es que por lo que te cuesta una videoconsola de última generación vas a poder montar algo en tu casa. Hace 10 años la decisión era si me compraba un coche o internetizaba mi casa. Ahora la decisión es si le compro al niño la videoconsola o le pongo al abuelo el sistema de monitorización. Entonces, esto es algo que ha cambiado clarísimamente. Son los costes que hablábamos y detrás de los costes vendrá todo lo demás. Yo hice mi primer proyecto de fin de carrera o el análisis de mi primer proyecto de fin de carrera en domótica en el año 87. Y yo no tengo mi casa domotizada todavía. O sea, con esto te lo digo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que no tiene lógica, y esto está cambiando, es que un interruptor para encender la luz en remoto cueste más que un teléfono móvil de última generación. O sea, eso no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, ¿por qué? El teléfono lo fabrica un fabricante de electrónica de consumo, el interruptor lo sigue fabricando el fabricante de dispositivos eléctricos. Esto es lo que está cambiando. Y está cambiando dramáticamente. No he dado el dato porque no lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero se habla de que para 2018 prácticamente todos los vehículos que se fabriquen en la Comunidad Europea van a venir ya con capacidades de M2M, es decir, de intercomunicación entre ellos, y que la mayor parte de los electrodomésticos de gama alta ya van a venir
preparados para ser directamente conectados a Internet. Y por el lado de la eficiencia energética, que es un problema para todos, van a venir muchas cosas, porque siempre tiene que existir una killer application, una aplicación que todo el mundo abracemos y sobre la cual se construya todo lo demás, como fue la web en Internet, porque nadie se inventó la web para que los bancos vendiesen accesos, se inventó la web y luego vinieron el resto de aplicaciones sin las cuales ahora mismo no podríamos vivir. Yo pido optimismo, que es que hace falta. Pues muchísimas gracias a todos, yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo.